Diálogos. El espacio informativo de Unicol Mayor Radio, donde hablamos con los protagonistas de los acontecimientos más importantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bienvenidos a Diálogos. El día de hoy nos acompaña la docente y maestra Enerit Núñez Pardo, abogada, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Gerencia y Gestión Cultural, además compositora, arreglista, docente e investigadora y concertista de tiple en la modalidad solista instrumental. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, John, por convocarme en tan importante espacio en el que yo tenga la oportunidad de dirigirme a la comunidad universitaria y audiencia en general. Dado el alcance de la proyección y el alcance que tiene la emisora, y en el caso particular en tu condición de administrador de esta emisora, muchas gracias en nombre de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Maestra, ¿colombiana? Por supuesto. ¿De qué región de Colombia? Yo soy huilense. Nací en el municipio de Algeciras y soy hija giganteña por adopción. Bellas tierras, ¿no? En Colombia. Hermosas tierras, porque tenemos que el departamento del Huila es una tierra muy hospitalaria donde, entre otros, la huilensidad se respira en cada paisaje y en cada rostro. Sale del Huila y llega a Bogotá. ¿Qué la trajo a la ciudad de Bogotá? A la ciudad de Bogotá me trajo el ánimo de adelantar estudios universitarios, como quiera que mis papás, dentro de sus circunstancias económicas, que no eran tampoco bollantes, pero sí les permitían educarnos aquí en Bogotá. Entonces me presenté a la Universidad Pedagógica precisamente porque había la posibilidad de estudiar allí, donde las matrículas y los compromisos académicos no tenían un valor tan alto, pues, ¿no? Entonces llegué a estudiar psicopedagogía, convencida además de que de pronto de la música era imposible vivir de esta profesión. Entonces en alguna oportunidad hice una exposición en la que utilicé la guitarra y aquel maestro emérito de la universidad, un maestro de la asignatura técnicas de la comunicación horaria escrita, me dijo, bueno, yo le observo a usted una gran aptitud en la música, ¿por qué razón no estudia música? ¿Usted qué hace aquí estudiando psicopedagogía? Tuve la fortuna de que como tenía tan buen promedio, él me sugirió que me pudiera transferir e inmediatamente me transferí al programa de pedagogía musical. ¿Y el derecho? El derecho responde a la necesidad de información que durante el mismo ejercicio como música empecé a tener. Hacia el año de 1996, después de ser servidora pública, porque yo fui maestra de planta en el Conservatorio Departamental del Huila, previo concurso de méritos, trabajé 2 años allí, y allí ya dentro de las festividades del San Pedro y del San Juan, y dentro de las dinámicas sociopolíticas que allí se presentaban, yo quise tener como una respuesta de fondo
desde el legislativo, lo judicial y lo ejecutivo, y desde lo constitucional, de por qué el país es como es, de por qué tenemos cosas tan valiosas y por qué tenemos ciertos comportamientos que hacen que nosotros no podamos tener una autoestima de nación. Esa circunstancia me hizo querer estudiar Derecho, y también porque como exponente de este instrumento yo quería tener como una muy buena información en estas temáticas en el evento en que yo representara al país, poder contestar como con cierta holgura respecto de ciertos temas que habían estado ajenos a mi formación académica. ¿Cómo nace en usted esa forma de expresarse a nivel musicalmente, y el por qué también llegó al tiple? ¿Por qué el tiple y por qué no guitarra acústica? Nace en el departamento del Huila, allí en el municipio de Gigante Huila, porque al frente de mi casa vivían unos evangélicos, don Luciano Herrera y su señora esposa y sus hijos. Su hija Amparo Isabel Herrera, a quien llamábamos Pilo en esa época, ella era mi compañera de pupitre, hija del pastor evangélico. Total que yo iba a hacer tareas allá, y el pastor evangélico tocaba muy bien el armonio, la bandola, la flauta, la guitarra, el acordeón, etc. Entonces con ella estudiábamos, y en ocasiones me enseñaba alguna cosita que ella supiera del armonio. Sí. Y un buen día entonces ella me quiso enseñar algo que ella había aprendido en la guitarra en nuestros ratos de estudio. Mi mamá me sorprendió en esta actividad, y ella muy inteligente. ¿Qué edad tenía la maestra? 9 años. 9 años. Y entonces mi mamá fue y buscó al maestro de guitarra, ¿no? En lugar de pronto llamarme la atención porque me hubiera ido sin pedirle permiso o algo a tocar allá, porque eso para mí fue una goma, fue el cielo encontrar la música. Entonces ella se fue y buscó al maestro de guitarra y le pidió que comprara en un municipio que queda al lado, que se llama Garzón, que comprara una guitarra pequeñita, porque yo soy de muy baja estatura, entonces una guitarra para la niña. Y entonces, por supuesto, y de una vez lo contrató. Entonces ahí empezaron las clases de guitarra. Pero el maestro tenía por costumbre en ocasiones pasar después de venir de dictar una clase de tiple, y por aquello de no ir a la casa por la guitarra, pasaba a darme la clase con el tiple. Entonces me daba la clase de guitarra en el tiple, y sus tareas eran bastante exigentes para mi edad y para el conocimiento que yo tenía, pero gracias a eso me permitió desarrollar el oído armónico bastante, el oído melódico, y fue muy importante. Ya es en la universidad, para contestar a la segunda parte de tu pregunta, John, donde yo encuentro el tiple, encuentro además unos tiples de mejor calidad que los que había visto allá, y empecé a tocar, y por aquello de que dicen la voz del pueblo es la voz de Dios, allá empezaban a decir en momentos, y han visto a la tiplista. Y la verdad que eso fue como calando, al punto que yo dije, de verdad, tengo como habilidad para este instrumento, y de una vez me propuse crear una idiomática, es decir, un lenguaje, pero para ser solista, es decir, que ahí lleve la melodía, el ritmo y la armonía.
Maestra, ¿nos podía de pronto contar la diferencia entre el tiple y una guitarra acústica? Bien, para hablar de las diferencias entre uno y otro de estos cordófonos, nos referimos a una parte de la música que se llama la morfología. La guitarra tiene 6 órdenes, es decir, 6 cuerdas, y todas van por separado. A cada cuerda se le llama un orden. El tiple tiene 4 órdenes, pero en cada uno de ellos tiene 3 cuerdas, para un total de 12, ¿sí? Pero en el cuarto, tercero y segundo orden, en la mitad tiene una cuerda que es más gruesita y que le llaman entorchado, que antes era metálica. De tal suerte que si miramos allí, tiene 4 órdenes, pero en el segundo, tercero y cuarto orden hay 2 sonidos en cada uno de ellos, porque hay una que tiene un entorchado que será una octava más abajo. Lo que quiere decir es que así tenga 4 órdenes y la guitarra 6. Pues finalmente el tiple tiene 3 sonidos más por cuenta de los otros cobres o entorchados que tiene el instrumento. Es muy rico en sonoridad en ese sentido. En cuanto al tamaño convencional de la guitarra, el tiple es un poco más pequeño. En cuanto a lo demás, hay diferencias en cuanto a la ejecución, porque la ejecución de la guitarra es estrictamente pulsada, salvo que se trate de música flamenca o música contemporánea que dé lugar a unos movimientos de la mano y de rasgueo. El tiple tiene los dos. Podemos rasguear y podemos también hacer una ejecución pulsada. ¿Podemos contar qué es rasguear? Es guajear, como diría el maestro Abadía, Guillermo Abadía le llama guajear, que es tocar el instrumento de una manera ralentada, es decir, hacia abajo. Se toca el instrumento con los dedos desde la cuarta a la primera, que baja toda la mano o sube. Cosa diferente a pulsar un instrumento donde se toca de manera individual cada cuerda. Entonces, usted empieza a tocar tiple desde muy pequeña. ¿Cómo de ahí en adelante se da usted a conocer musicalmente con el tiple? Sí, en efecto, en la universidad una vez yo me gradúo, entonces tengo la oportunidad al poco tiempo de encontrarme con la maestra Sofía Elena Sánchez Messier, quien es conductora en el día de hoy de un programa muy importante en UN Radio, de las músicas tradicionales colombianas, y así también con el manizalita Gilberto Bedoya. Ella, estudiante de guitarra, y él ya una persona consagrada en el manejo del requinto tiple. Por aquello de las amistades nos encontramos y decidimos formar un trío. Conformamos el trío instrumental Arcoíris. Ese trío instrumental fue maravilloso, esa experiencia, porque era la primera vez que 2 mujeres en el país conformábamos ese tipo de agrupación. Estudiamos un par de años o 3 años, recuerdo, y tuvimos la fortuna de ir a Ginebra Valle, al Mono Núñez, y allí obtuvimos el primer lugar en esa modalidad. Total que eso fue un logro muy importante para nuestras vidas profesionales. Dijéramos que es como para nuestra vida profesional, fue como la puerta que se abrió para los 3 en este género y en estas formas musicales y en esta forma de interpretación de los instrumentos. ¿Y después cómo se siguió desarrollando? Ya después del grupo musical Arcoíris, sí. ¿Qué vino? Después de esto vinieron las becas del Ministerio de Cultura, unas becas Francisco de Pablo Santander en el año de 1992, que entregó entre otros el presidente de ese entonces, el doctor Gaviria. Yo me gané una de las becas con el nombre 16 horas de autores colombianos para tiple solista. Era el primer trabajo para hacer por vía de investigación-creación a propósito de ese tema. Ese fue un insumo muy importante en mi vida profesional, que dio lugar también a que luego me presentara nuevamente ante el Ministerio de Cultura a concursar, y gané en el año de 1996 con otra beca que llevó por nombre Horas Latinoamericanas para el tiple solo, constituyéndose estos 2 resultados académicos en una piedra angular de todo el desarrollo posterior a propósito de ese lenguaje del instrumento solista. Estas becas fueron alimentando que usted se incorporara más con el instrumento y a nivel musical, a nivel de producir. ¿Cómo llegó a ser compositora? ¿Cómo llegó a componer? ¿Sí? ¿Cómo llegó a hacer arreglos? Ya fue más reconocida a nivel nacional. Sí, esa experiencia fue muy bella porque fue muy sistemática en cierta forma. Cuando yo me encontraba en el departamento del Huila siendo una niña, porque allá hay mucha tendencia a la creación, a la música, a tocar instrumentos. En la mayoría de las casas uno encontraba que había colgado en la pared un tiple, una guitarra, una bandola. Entonces uno componía empíricamente, ¿no? Eso me acompañó siempre, el ánimo de componer mientras fui estudiante. De hecho, pues uno estudia materias que comprometen esa parte, ¿no? Pero cuando yo termino en la pedagógica y me encuentro con el trío Arcoíris, me entero por Sofía Elena Sánchez de que en la universidad
Javeriana estaban realizando unos cursos libres que estaban sirviendo de antesala a la creación de lo que es hoy la Facultad de Música de la Universidad Javeriana. Y entonces yo tuve la oportunidad de ser alumna del gran maestro Guillermo Gaviria, quien me formó en materiales de la música del barroco, del clasicismo, de la música del siglo XIV, siglo X, en contrapunto, diferentes materias muy importantes que coadyuvaron mucho con mi formación, es decir, lo que he aprendido en la pedagógica sumado a todo este conocimiento, entonces ya me dio más argumentos para lo que soy hoy en día, como arreglista y como compositora. Y de hecho que también muy estimulada por los premios nacionales, porque en composición, en el año 96, precisamente, obtuve un premio de composición nacional con una obra enmarcada en la modalidad Nuevas Expresiones en la ciudad de Neiva, en un concurso del orden nacional. ¿Qué otros premios ha ganado? Sí, en 1993... a nosotros los músicos, entre otros, nos corresponde siempre como concursar para obtener unos reconocimientos, y esos reconocimientos se obtienen cuando uno se gana unos premios. Entonces, en 1993 participé como directora de la estudiantina de la Universidad Pedagógica, porque en ese momento ya era maestra del instrumento tiple en la Universidad Pedagógica. En ese momento yo viajé a Neiva a representar a la Universidad Pedagógica Nacional en el marco del Concurso Nacional de Interpretación de Música Colombiana en Neiva, 1993. Y con ese grupo obtenemos el segundo lugar. Pero yo quise, en un coqueteo y en un agradecimiento con mi tierra nutricia, con el municipio de Gigante, porque yo nací en Algeciras, pero toda mi formación, mi niñez fue allí en Gigante. Entonces fui y le solicité al señor alcalde la credencial para participar por Gigante. O sea, yo iba por Bogotá con la estudiantina y por Gigante Huila como solista. Tuve la fortuna y fue un premio muy luchado, porque desde luego que a estos concursos llega gente demasiado buena, con mucha formación. Y el concurso en esa época se realizaba no solo de tiplistas o de guitarristas, sino tiplistas y guitarristas. Era aún más exigente y yo sabía que tendría que colocar necesariamente unos arreglos virtuosos para poder ganar. Dios me permitió, en mi disciplina de ese momento, de 5 horas diarias de estudio, dedicación total para obtener ese premio. Y sí, fue un premio nacional en ese sentido, primer lugar, ¿no? Dijimos ya, pues el de Ginebra Valle, hubo algunas otras distinciones con el trío Arcoíris, las becas nacionales. También, a ver qué recuerdo yo, muchos en el momento, digamos, ha habido ya son reconocimientos, bien sea de la Universidad Pedagógica Nacional, que hiciera hace 2 años un reconocimiento a los maestros de primera generación. En esa misma forma, el año pasado, en la ciudad de Envigado, Antioquia, me hicieron un reconocimiento por cuenta de una corporación que se llama Cortiple, y ha habido de verdad como un renacer en este momento de mi vida, por cuanto los trabajos realizados han conquistado un público y que ha valorado este tipo de realizaciones, y me han invitado en consecuencia a muchos certámenes. Por ejemplo, en Pereira el año pasado se hizo un encuentro, no propiamente un encuentro, tiene otro nombre, no recuerdo ahora, pero sí fue una actividad musical que congregó a gentes de todo el país. Nos invitaron a un guitarrista, a un tiplista y una bandolista reconocida en todo el país. Yo también tuve ese privilegio de ser seleccionada por allí, por las tierras del eje cafetero, como la tiplista colombiana que tendría que concurrir a hacer un concierto y también a dictar un taller y una ponencia del resultado de la investigación que hacemos aquí en la universidad. Entonces, ha existido de verdad un reconocimiento importante a toda una labor en la que he dedicado mi inspiración y mi ejercicio laboral, como es la investigación y el ser solista del instrumento nacional, el tiple.
Cuéntenos también participaciones suyas internacionales en Cuba, Venezuela. Cuéntenos un poco de esas experiencias. Sí, son experiencias muy bonitas. En el año 1995 fui invitada por el gobierno cubano. El Conservatorio Departamental del Huila hizo un convenio con la ONEAC y nos ofreció la posibilidad a unos músicos de asistir a este encuentro en la ciudad de Cuba, más concretamente en Santiago de Cuba. Y allí se presentaron artistas de diferentes formatos, pianistas, coros, instrumentistas, y yo iba como solista. Para mí fue muy importante esta presentación porque en esta oportunidad me dieron la dicha de poder tocar en la televisión para que la gente asistiera al concierto. El concierto tuvo lugar en una de las salas más importantes que tiene ese caimán que llaman Cuba, como le decían ellos, y es la Sala Dolores, una sala preciosísima. Allí toqué y allí viví una experiencia inolvidable porque ellos valoraron mucho el trabajo que se realizó por cuenta del tiple colombiano en la modalidad solista, que era lo que yo estaba mostrando allí en ese evento, porque ellos tienen un instrumento similar que se llama el tres cubano. Entonces la pregunta que tenían era, ¿y nosotros podemos hacer lo mismo con el tres cubano? Por lo que me solicitaron en su momento un taller desde el tiple para el tres, como para ofrecer mis conquistas en el tiple en términos de cómo se adecua una melodía para el instrumento nacional, el tiple. Y asimismo tenían muchas inquietudes en torno al bambuco, que es el ritmo nacional por excelencia de la región andina colombiana. Entonces también tuve la oportunidad de ofrecer ese taller. Fue una estadía maravillosa porque ellos me declararon allí maestra adjunta del Conservatorio Esteban Salas. Para mí todo un mérito, ¿no? Y asimismo en la hermana República de Venezuela, allí se adelantó en el año de 1998 un encuentro de los mejores guitarristas del mundo y tuve la fortuna de que ellos invitaran a dos intérpretes de instrumentos cercanos a la guitarra, como hermanitos de la guitarra. Entonces, desde luego, por Venezuela iba Su Majestad del Cuatro y por Colombia Su Majestad del Tiple, y fui elegida por Colombia. Total que allá tuve la fortuna de tocar al lado de semejantes maestros consagrados en la guitarra, y allí viví experiencias inolvidables, porque cada noche, cada artista tenía por cuenta de los organizadores del evento como un homenaje, se llevaba adelantaba como una cena, como una agapera, algo muy bonito. Y me llamó mucho la atención ver cómo los guitarristas maestros de todo el mundo se regocijaron con el tiple de Colombia al punto que estas manifestaciones fueron acompañadas de lágrimas. Por otra parte, esa noche que yo toqué ahí en Santa Ana, estado del Táchira, en Venezuela, hubo un corte de la luz y en ese momento, entonces me sorprendió mucho la organización y la madurez que en ese momento mostraba la hermana República de Venezuela. Yo había acabado de comenzar el concierto y el recinto estaba, que era la iglesia, completamente llena, pero a reventar. Entonces empecé a tocar y se fue la luz. ¿Y qué pasó? Me sorprendió sobremanera. Tenían la banda del Táchira lista, es decir, eso fue una cosa inmediata, empezaron a sonar las brisas del Pamplonita, pero lo curioso es que la luz regresó a los 45 minutos y el público estaba todo allí, y yo creería que ese fue un homenaje también de los sentimientos de hermandad que unen a la hermana República de Venezuela con nosotros, con nuestros sentimientos de nacionales colombianos. Aparte de que me pidieron como unos 3 o 4 bises después de que terminé, es decir, terminé y tuve que hacer 4 horas más. Y como si fuera poco, el tiple, nuestro soberano instrumento musical, fue trasladado de mano en mano porque la gente lo quería asir, lo quería tocar, lo quería abrazar. Y entonces en ese momento yo había viajado con una representante y la representante estaba detrás del instrumento pues precisamente para no perderlo de alguna manera. Hubo gente que quiso comprarlo y me ofrecieron $, y todo esto y bastantes, pero la verdad no estaba en venta el instrumento. También tenemos conocimiento que usted fue personaje ilustre en Venezuela. Y sí, le entregaron sí. las llaves de la ciudad. Cuéntenos. Sí, señora, ya me entregaron las llaves de la ciudad y me entregaron también un reconocimiento por parte de la embajada y un pergamino muy bonito que tengo en mi página, que ahora estoy ya conformándola porque es un recuerdo muy grato. La gente de Santa Ana mostró un perfil cultural muy alto. Allí existía un cronista que necesariamente iba haciendo como unas poesías, porque de hecho es una gran sensibilidad la que hay allá hacia el arte. Total que uno iba entrando a la iglesia de Santa Ana del Táchira y si entraba la maestra Marcela de Friso como
maestra de la guitarra, quien representaba a la hermana República de Argentina. Entonces se dirigían a ella con nonetos y con octetos y con décimas, que como producto de la creación de las gentes que asistían al certamen. Total que, por supuesto, cuando yo entraba allí tampoco era la excepción. Por supuesto que entonces ellos se encargaban de decir cosas hermosísimas de nuestra nación colombiana. Es más, invitaban a la gente que se pusiera de pie, porque es que quien ingresa aquí es la hermana República de Colombia. Maestra, actualmente usted es considerada como la única mujer concertista de tiple solista. ¿Qué significa eso para usted? Para mí significa el resultado de una tarea y de una intención musical de toda una vida y de todo un proyecto de vida. Y claro está que yo espero que ya existan detrás de mí, y desde luego que existen muchas niñas que están tocando hoy el tiple. Claro que una cosa es la modalidad del tiple que acompaña, y su merced me acaba de preguntar por el tiple solista. Es una modalidad muy exigente porque hay que hacer la melodía y a la vez el acompañamiento al mismo tiempo. Entonces, para mí es un sueño hecho realidad,
porque cuando yo empecé yo no encontré arreglos que me permitieran irme formando musicalmente y a la vez llegar a hacer arreglos mucho más complejos en la forma como yo los he realizado. Entonces yo entendía que yo misma tenía que hacer ese repertorio y tengo la satisfacción de decirle al país y al mundo entero que en el momento el número de arreglos de tiple que he dado a conocer oscila alrededor entre los 450 y 500 arreglos para el tiple solista. Es decir, nadie podría decir no me hago concertista de tiple solo porque no hay material para ello. Y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca ha tenido mucho que ver con esta producción porque ha respaldado un proceso de investigación, varios procesos de investigación alusivos al instrumento, donde de luego hay que referenciar que esa circunstancia hace que nosotros lideremos ese proceso de investigación en Colombia y por lo tanto en el mundo, porque es el instrumento nacional y es de nuestra nación. Entonces este es un resultado de la universidad en términos de investigación que yo espero que coadyuve dentro del proceso de acreditación institucional. La maestra también tiene la faceta de la investigación y en el año 2007 crea el grupo de investigación Música Colombiana en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. ¿Por qué surge la necesidad, digamos así, de crear un grupo de investigación y qué investigaciones han logrado? En efecto, ingresé a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca como catedrática en el año de 1999 y como siempre he sido inquieta por este tipo de realizaciones, nosotros en el medio universitario teníamos unas horas que se llamaban arreglos musicales. Entonces esas horas yo las utilicé para lo que son, para hacer los arreglos musicales, de tal suerte que en un momento tuve la oportunidad de que dentro del proceso que existía de realizar trabajos de investigación se me invitara, pues porque la gente empezó a darse cuenta y en esta oficina en particular de que yo tenía pues unos desarrollos continuos y claro, me dieron la oportunidad ya vinculándome como ocasional de medio tiempo y entonces yo ya empecé a presentar unos proyectos y ellos me asignaron unas tutorías con personas que tenían una formación amplia en investigación, maestras de aquí de la misma universidad. Hacia el año 2007 surge esa intención de crear el Grupo de Investigación Música Colombiana, no solo por los propósitos de orden académico, sino por mi compromiso con la universidad y con la filosofía institucional, porque yo pertenezco a este noble claustro al que amo y al que le he entregado lo mejor de mi producción. Por supuesto. Entonces, como resultado de esas tareas anteriores surgieron los libros Destacadas Obras Musicales del Universo para el Tiple Solista y el otro Versiones Musicales para Quinteto Instrumental Colombiano. Este segundo fue resultado del trabajo que espontáneamente realicé en mi condición de directora de un quinteto que conformamos aquí, donde el formato estaba integrado por 2 bandolas, 2 tiples y una guitarra. Había que hacer arreglos. ¿Quién hizo los arreglos? Pues yo hice los arreglos. Esos arreglos luego formaron parte del libro que se llama Versiones Musicales para Quinteto Instrumental Colombiano. Ya de ahí en adelante se hizo menester, fue exigible que nosotros formáramos un grupo de investigación y ya la universidad contaba con esa posibilidad, ya nos invitó y ya vinieron las convocatorias. Entonces, como respuesta a eso y al compromiso mío con la institución, porque nosotros sabemos que lo que permite generar una proyección social es la articulación entre el trabajo docencial y la investigación. Entonces ya conformamos el grupo con el profesor Javier Castellanos. Entonces ya nacimos con el grupo de investigación Música Colombiana y desde allí no hemos dejado de presentar proyectos de investigación en ningún año. De hecho, en este año presentamos 2. Presentamos los proyectos emblemáticas obras musicales para la mujer andina colombiana y otro trabajo realizado, otro proyecto orientado hacia la grabación y a la creación de una estrategia de unos arreglos realizados en el proyecto anterior para contrabajo y tiple, con fines desde luego de descolonización de los materiales musicales en las diferentes facultades de música del orden universitario. Luego de esos trabajos, entonces, como quiera que fue directora de la coral aquí durante 15 años, coral del Centro de Extensión, esa necesidad de realizar arreglos que me pudieran servir para mi ejercicio y mi didáctica. Entonces, en un momento dado me permitió contar con muchas versiones de canciones, por ejemplo, para misa y de muchas versiones para música colombiana. Entonces, eso me dio la oportunidad de hacer 2 libros que se llamaron Colombia Canta Volumen 1 y Colombia Canta Volumen 2. Hicimos eso. Y total que estos son libros de docencia. Y El Alma Canta, que recoge la música religiosa. Bien. Luego, por vía de investigación,
Entonces vienen los libros que se llaman Arnulfo Briceño Contreras, el compositor y su obra, Jorge Villamil Cordobés, el compositor y su obra, y otros trabajos de docencia que pasé, que son las 2 becas del Ministerio de la Cultura y un libro de poesía. Claro que también en el 2011 realicé la investigación Villancicos colombianos a 2, 3 y 4 voces. También, desde luego que las publicaciones, una de ellas ha sido realizada por la Universidad de Antioquia y es el documento maestro que he tenido la fortuna de conformar como consecuencia de todas las investigaciones en las que están incursas, desde luego las de la universidad, y es el documento Criterios técnicos musicales a tener en cuenta en la adecuación de una melodía para el tiple solista. Este es un documento de Colombia para el mundo y que sirve también para los demás instrumentistas. Actualmente, ¿qué investigación están llevando a cabo dentro del grupo de investigación? Sí, actualmente estamos realizando 2 investigaciones que tienen que ver con la producción extraordinaria del maestro Jorge Velosa Ruiz. Es por ello por lo que en este momento desarrollamos la investigación Éxitos musicales del maestro Jorge Velosa para el tiple solista, y así también la investigación Versiones corales para voces iguales y mixtas, donde hacemos una propuesta desde la entonación a propósito del ensamble de las obras, teniendo como fundamento y aplicación la tecnología educativa. Estos son 2 proyectos sumamente exigentes, y hay una característica que quiero compartirle a la audiencia: es que todos estos materiales que se encuentran aquí en la universidad y que se dan a conocer, entre otros, en el marco de las ferias, ¿no? De las ferias del libro. Entonces vienen acompañados todos de un disco compacto que da cuenta del desarrollo formal de la investigación, es decir, cuáles fueron los objetivos de esa investigación, cuál fue la pregunta, la hipótesis que se hizo, cuáles son los beneficiarios, ¿no? Entonces, cuál fue la metodología que se utilizó, en qué consistió el proceso de transcripción o cómo se hicieron los arreglos, ¿no? Es muy interesante porque esto de alguna manera está ganando un campo muy especial en términos de la investigación en Colombia a propósito de las artes.
Pues bueno, maestra Enerit Núñez, para nosotros es muy gratificante tenerla el día de hoy aquí en Diálogos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, no más que a mí. Para mí el estar aquí es muy significativo porque este es mi lugar de trabajo y la verdad sea dicha, el año entrante, Dios mediante, completaría 20 años y me parece mentira porque han pasado muy rápido y he estado absolutamente feliz entregando lo mejor desde mis sentimientos y desde la academia y desde el conocimiento y desde las voces de la espiritualidad para esta patria que amo tanto, nuestra patria colombiana. Diálogos. El espacio informativo de Unicolmayor Radio, donde hablamos con los protagonistas de los acontecimientos más importantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.